Bueno, voy a hablar un poco sobre lo que es el patrimonio en temas relacionados a tributaria. Bueno, entonces el patrimonio que es básicamente pues son aquellos bienes, derechos y obligaciones con los que cuenta una empresa o una persona y que constituyen aquellos métodos financieros y económicos a través de los cuales la empresa puede lograr sus diferentes propósitos que se ha establecido. Bueno, asimismo es importante tener en cuenta que pues el impuesto al patrimonio es el impuesto sobre el patrimonio, es un tributo de carácter directo, general y personal que grava la propiedad o posesión del patrimonio recayendo sobre el valor neto con carácter periódico. Aquí pues dentro de este impuesto al patrimonio están aquellas personas pues naturales y las asociaciones y sucesiones ilíquidas, contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios o regímenes sustitutivos de impuestos sobre la renta, personas naturales nacionales o extranjeras que no tengan residencia en el país respecto de su patrimonio poseído directamente en el país, aquellas personas naturales nacionales o extranjeras que no tengan residencia en el país respecto de su patrimonio poseído indirectamente a través de establecimientos permanentes, las sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia en el país al momento de su muerte respecto de su patrimonio poseído en el país, y aquellas sociedades o entidades extranjeras que no sean declarantes del impuesto sobre la renta en el país y que posean bienes ubicados en Colombia, diferentes acciones, cuentas por cobrar o inversiones de portafolio. También es importante resaltar lo que es el patrimonio fiscal. Este es básicamente el patrimonio que los contribuyentes declaran según pues, las normas tributarias establecidas. ¿Cuál es el hecho generador que da lugar, digamos, a ese impuesto al patrimonio? Entonces, se genera por la posesión del mismo al 1 de enero del 2020, cuyo valor sea igual o superior a 5.000 millones de pesos. Eh, este valor pues se debe sacar del patrimonio bruto menos las deudas a cargo, nos da pues lo que es el patrimonio líquido. ¿Cuál es la tarifa? La tarifa es del 1% por cada año y el total de la base gravable del total de la base gravable establecida, acorde pues con lo que dispone el artículo, el estatuto tributario. Tenemos patrimonio bruto y patrimonio líquido fiscal. ¿Cuál es su diferencia? El primero, el bruto, es la totalidad de los bienes y derechos que están a nombre del contribuyente, de la persona o de la empresa, mientras que el líquido fiscal es el resultado de lo que conocemos como la ecuación patrimonial, que nos dice que pues el patrimonio es igual a nuestro activo menos nuestro pasivo. Ese sería nuestro patrimonio líquido. ¿Para qué se utiliza? Digamos que eso que se recauda del impuesto, el 75% del recaudo por el concepto del impuesto se destinará a la financiación de inversiones, especialmente en el sector pues, agropecuario. Los aportes sociales a sociedades nacionales. Bueno, esto se menciona en el artículo 319 del Estatuto Tributario. Menciona que el aporte en dinero o especie a sociedades nacionales no genera un ingreso grabado para estas, ni el aporte será considerado una enajenación, es decir, no puede ser considerado como una venta ni dará lugar a un ingreso grabado o pérdida deducible para el aportante, siempre que se cumplan con las condiciones que se establecen, que son las siguientes. El primero es pues que la sociedad receptora del aporte no realizará ingreso o pérdida como consecuencia del aporte cuando a cambio del mismo se produzca emisión de acciones o cuotas sociales nuevas. Para la sociedad receptora del aporte, el costo fiscal de los bienes aportados será el mismo que tenía el aportante respecto de tales bienes. El costo fiscal de las acciones o cuotas de participación recibidas por el aportante será el mismo costo fiscal que tenían los bienes aportados pues al momento del aporte en cabeza del aportante. Los bienes aportados conservarán los efectos para efectos pues fiscales de la sociedad receptora de la misma naturaleza de activos fijos móviles que tengan para el aportante pues en el momento en que se realiza el aporte. Tendrá pues esa misma condición. Los aportes que están sometidos al impuesto, bueno, si en el documento que contiene pues este acto jurídico, el aporte no se manifiesta expresamente la voluntad de las partes de acogerse al tratamiento según pues lo establecido en el artículo 319, el aporte será considerado como una venta sometido al impuesto sobre la renta y complementarios. Ahora pues vamos a hablar un poco en lo relacionado a situaciones. Continuando con el punto número 2 del Código Tributario, se tiene una serie de preguntas en las cuales, en primer lugar, habla de que se considera activo contablemente. Bueno, lo que se considera activo contablemente es no tiene esos recursos controlados por una persona natural o jurídica y que tiene el potencial de generar dinero pues por medio de su uso o venta. En segundo lugar, habla de que activos deben declararse. Bueno, para efectos de declaración de renta, los activos son los que la persona natural posea, según escritura, hasta el último día del año correspondiente, los cuales hablan de los que son los inmuebles, cuentas bancarias, CDTs, cuentas de aportes a pensión, acciones o inversiones en sociedades, entre otras. Específicamente, el Estatuto Tributario nos habla desde el artículo 161 hasta el artículo 186. Siguiendo con esto, pues se tiene en cuenta que se declaran al valor patrimonial al costo de adquisición. En tercer lugar, se habla de que se tiene por posesión y que bienes incluye que se poseen en el país. Se presume que el poseedor del título del bien inmueble lo aprovecha económicamente para su beneficio. Específicamente, el Estatuto Tributario en el artículo 163 y 164 nos habla de posesión. Y los poseídos en el país en el artículo 165, los cuales hablan, por ejemplo, de los derechos reales sobre bienes corporales e incorporales ubicados o que se exploten en el país, las acciones y derechos sociales en campañas u otras entidades nacionales, las acciones y derechos sociales de colombianos residentes en el país en compañía u otras entidades extranjeras que directamente o por conducto de esas personas tengan negocios o inversiones en Colombia, los demás derechos de crédito cuando el deudor tiene residencia o domicilio en el país, salvo cuando se trate de créditos transitorios originados en la importación de mercancías o sobregiros o descubiertos bancarios, y los fondos que el contribuyente tenga en el exterior vinculados al giro ordinario de sus negocios en Colombia, así como los activos en su tránsito. Bueno, en cuarto lugar, habla en qué casos no se consideran bienes poseídos en el país, en el cual se tiene en cuenta el artículo 166, que habla específicamente de los créditos a corto plazo originados en la importación de mercancías y en sobregiros o descubiertos bancarios, y en segundo lugar, los créditos destinados a la financiación o prefinanciación de exportaciones. Esos bienes son los que no se encuentran poseídos en el país. En quinto lugar, habla de cuáles son las valoraciones por las cuales se deben declarar los activos. Bueno, pues los activos se deben declarar específicamente al artículo 167, el cual habla de que constituye su mayoría por su costo fiscal. Y específicamente habla, digamos, del valor de los bienes o derechos oficiales en dineros poseídos al último día del año o periodo fiscal. En sexto lugar, dice cuáles son los activos que se declaran por valor patrimonial regulado de manera especial. Bueno, el artículo 167 y el artículo 161.1 habla de los bienes inmuebles que a partir del 2007 se le realiza el ajuste de inflación si lo considera necesario. En ese caso, pues se regularía de manera especial, ya que no todos los bienes pues, se tendrá que hacer el ajuste. En séptimo lugar, habla de qué valores de las cuentas corrientes o de ahorros deben declarar quienes están obligados a llevar libros de contabilidad por el sistema de causación. Eso lo habla específicamente el artículo 168 del Estatuto Tributario, el cual habla del saldo en el último día del año, incluyendo la corrección monetaria más intereses causados o no cobrados. Esto quiere decir que los contratos de arrendamiento o leasing financiero se regulan de manera especial.
Y el valor de los depósitos en cuentas, de cuentas corrientes y de ahorro se hacen de acuerdo digamos que el valor de los saldos que se encuentran en ese momento al último día del periodo grabable. En octavo lugar, se habla de cómo se determina el valor patrimonial de los títulos y los bonos y seguros de vida. Esto específicamente el artículo 171, el cual habla de los valores patrimoniales de títulos, entre otros. Teniendo consigo que el costo de adquisición más los descuentos o rendimientos causados y no cobrados hasta el último día del periodo grabable, si cotizan en bolsa, se toma el promedio de transacciones del último mes del periodo grabable. Esto quiere decir que el costo de adquisición sería hasta el último día del periodo grabable. En caso de que coticen en bolsa, se tomaría pues, el promedio de transacciones del último mes del periodo grabable. En noveno lugar, se habla de cómo se determina el valor patrimonial de los derechos fiduciarios. Esto específicamente lo habla el artículo 171.1 del Estatuto Tributario, el cual dice que corresponde a acortar la participación del fideicomiso al final del ejercicio de declaración, y tiene como obligación las fiduciarias, tienen que expedir un certificado cada año en el cual hablan del valor que posee pues, el fideicomitente en la fiducia hasta el último día del periodo grabable. Continuando con el punto número 2 del Código Tributario, se tiene una serie de preguntas en las cuales, en primer lugar, habla de que se considera activo contablemente. Bueno, lo que se considera activo contablemente es no tiene esos recursos controlados por una persona natural o jurídica y que tiene el potencial de generar dinero pues por medio de su uso o venta. En segundo lugar, habla de que activos deben declararse. Bueno, para efectos de declaración de renta, los activos son los que la persona natural posea, según escritura, hasta el último día del año correspondiente, los cuales hablan de los que son los inmuebles, cuentas bancarias, CDTs, cuentas de aportes a pensión, acciones o inversiones en sociedades, entre otras. Específicamente, el Estatuto Tributario nos habla desde el artículo 161 hasta el artículo 186. Siguiendo con esto, pues se tiene en cuenta que se declaran al valor patrimonial al costo de adquisición. En tercer lugar, se habla de que se tiene por posesión y que bienes incluye que se poseen en el país. Se presume que el poseedor del título del bien inmueble lo aprovecha económicamente para su beneficio. Específicamente, el Estatuto Tributario en el artículo 163 y 164 nos habla de posesión, y los poseídos en el país en el artículo 165, los cuales hablan, por ejemplo, de los derechos reales sobre bienes corporales e incorporales ubicados o que se exploten en el país, las acciones y derechos sociales en campañas u otras entidades nacionales, las acciones y derechos sociales de colombianos residentes en el país en compañía u otras entidades extranjeras que directamente o por conducto de empresas o personas tengan negocios o inversiones en Colombia, los demás derechos de crédito cuando el deudor tiene residencia o domicilio en el país, salvo cuando se trate de créditos transitorios originados en la importación de mercancías o sobre giros o descubiertos bancarios, y los fondos que el contribuyente tenga en el exterior vinculados al giro ordinario de sus negocios en Colombia, así como los activos en su tránsito. Bueno, en cuarto lugar, habla en qué casos no se consideran bienes poseídos en el país, en el cual se tiene en cuenta el artículo 166, que habla específicamente de los créditos a corto plazo originados en la importación de mercancías y en sobregiros o descubiertos bancarios, y en segundo lugar, los créditos destinados a la financiación o prefinanciación de exportaciones. Esos bienes son los que no se encuentran poseídos en el país. En quinto lugar, habla de cuáles son las valoraciones por las cuales se deben declarar los activos. Bueno, pues los activos se deben declarar específicamente al artículo 167, el cual habla de que constituye su mayoría por su costo fiscal. Y específicamente habla, digamos, del valor de los bienes o derechos oficiales en dineros poseídos al último día del año o periodo fiscal. En sexto lugar, dice cuáles son los activos que se declaran por valor patrimonial regulado de manera especial. Bueno, el artículo 167 y el artículo 161.1 habla de los bienes inmuebles que a partir del 2007 se le realiza el ajuste de inflación si lo considera necesario. En ese caso, pues se regularía de manera especial, ya que no todos los bienes pues, se tendrá que hacer el ajuste. En séptimo lugar, habla de qué valores de las cuentas corrientes o de ahorros deben declarar quienes están obligados a llevar libros de contabilidad por el sistema de causación. Eso lo habla específicamente el artículo 168 del Estatuto Tributario, el cual habla del saldo en el último día del año, incluyendo la corrección monetaria más intereses causados o no cobrados. Esto quiere decir que los contratos de arrendamiento o leasing financiero se regulan de manera especial, y el valor de los depósitos en cuentas, de cuentas corrientes y de ahorro se hacen de acuerdo digamos que el valor de los saldos que se encuentran en ese momento al último día del periodo grabable. En octavo lugar, se habla de cómo se determina el valor patrimonial de los títulos y los bonos y seguros de vida. Esto específicamente el artículo 171, el cual habla de los valores patrimoniales de títulos, entre otros. Teniendo consigo que el costo de adquisición más los descuentos o rendimientos causados y no cobrados hasta el último día del periodo grabable, si cotizan en bolsa, se toma el promedio de transacciones del último mes del periodo grabable. Esto quiere decir que el costo de adquisición sería hasta el último día del periodo grabable. En caso de que coticen en bolsa, se tomaría pues, el promedio de transacciones del último mes del periodo grabable. En noveno lugar, se habla de cómo se determina el valor patrimonial de los derechos fiduciarios. Esto específicamente lo habla el artículo 171.1 del Estatuto Tributario, el cual dice que corresponde a acortar la participación del fideicomiso al final del ejercicio de declaración, y tiene como obligación las fiduciarias, tienen que expedir un certificado cada año en el cual hablan del valor que posee pues, el fideicomitente en la fiducia hasta el último día del periodo grabable. A todos, mi nombre es Brian Díaz Távez. A continuación daremos desarrollo a los mapas conceptuales de Derecho Tributario 2. Inicialmente empezamos con el inciso J. Nos dice qué son las cuentas por cobrar a clientes y cuál es su valor patrimonial. Entonces, como bien sabemos, las cuentas por cobrar a clientes son derechos de cobro que se esperan recibir por efecto o concepto de las ventas de un producto o prestación de servicios a crédito. En el Estatuto Tributario, artículo 270, nos indica que el valor patrimonial de los créditos es el valor nominal. Puede ser inferior cuando el contribuyente demuestre la insolvencia del deudor o la imposibilidad del pago, la imposibilidad de la obtención del pago. Acciones y aportes son derechos sociales declarados al costo fiscal. El mismo sistema de valoración de inversiones es el valor patrimonial de los acciones y los aportes. Los inventarios entonces corresponden a la recopilación detallada de los bienes, derechos, deudas, activos y pasivos que tiene una entidad. Según el artículo 62 del Estatuto Tributario, entonces para los obligados a llevar contabilidad deben declarar sus inventarios por medio de juegos de inventarios o inventarios periódicos, inventarios permanentes o continuos, inventarios en cada fin de año o periodo grabable, que son los periódicos o continuos. Activos fijos no depreciables son activos en construcción o que no se desgastan o no son usados para el proceso productivo de la entidad. Maquinaria sin operación, terrenos que no se deprecian, etc.
Continuamos con el valor patrimonial de los inmuebles. De acuerdo al artículo 277 del Estatuto Tributario, los obligados a hallar contabilidad deben declarar sus inmuebles por el costo fiscal. Los no obligados, entonces, al mayor valor de costo de adquisición, costo fiscal o autoavalúo catastral. El valor patrimonial de los bienes incorporales corresponde a propiedad industrial, literaria, artística y científica, patentes de invención, marcas, plusvalías, derechos de autor y otros tangibles, inversiones de cualquier título. Serán valorados por su costo de adquisición demostrado, más los costos atribuibles de preparación para su funcionamiento y amortizaciones. ¿Qué se debe declarar como otros activos? Muebles, enseres, joyas, obras de arte, equipos de cómputo y demás de los que no se hace mención a menudo, pero representan una parte de los activos. Las valorizaciones o revalorizaciones son para efectos contables, no hacen parte del valor fiscal y el patrimonio de los activos, por lo tanto, no se declaran. Los bienes de terceros corresponden pasivos, por lo consiguiente, si son por consignaciones bancarias, entonces pues se va a asumir que son de la persona a la que se le consigna, ya que si no se tiene un soporte como un título o valor, entonces no se puede contar como pasivo, sería un activo más del contribuyente. Entonces, ¿qué es lo mejor? Deben ser entregados antes del cierre del periodo fiscal para que no se registre como de su propiedad, o se debe tener el soporte del título o valor para que se soporte como pasivo. Gracias. Los pasivos, ¿qué son los pasivos o cómo se tratan los pasivos en moneda extranjera? El valor de estas deudas en moneda extranjera que pasa se estiman en la moneda nacional al momento de su reconocimiento inicial a la tasa representativa del mercado. Bien, ¿qué se considera pasivo? Pues dentro, por ejemplo, de una declaración del impuesto de renta. Según el artículo 83, son aquellos se considera pasivo aquellas obligaciones que tiene en el momento la entidad y que han sido, digamos, consecuencia a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. ¿Cuáles son los requisitos para que de la aceptación fiscal de los pasivos? Para que esos pasivos yo los pueda, digamos, que declarar. Entonces, el primero es que se deben conservar los documentos correspondientes a la cancelación de la deuda por el término señalado en el artículo 632. Dos, que los contribuyentes que no estén obligados a llevar libros de contabilidad solo podrán solicitar los pasivos que estén debidamente respaldados por documentos de fecha cierta. Y en los demás casos, los pasivos deben estar respaldados por documentos acordes y con el lleno de todas las formalidades exigidas para la contabilidad. Bueno, ¿cuál es el valor que se debe incluir fiscalmente como cuentas por pagar al sector financiero? Bien, el valor que se debe incluir fiscalmente es el valor como tal patrimonial. ¿Qué quiere decir patrimonial? Que es el valor real que tenemos o que adeudamos al cierre del periodo a una entidad financiera. Ese valor real sin tener en cuenta los intereses, provisiones que se hagan. Eso no se tiene en cuenta, solamente el valor como tal. ¿Y cuál es el valor que se debe incluir como un pasivo laboral? En los pasivos laborales ocurre lo mismo. Se deben colocar los valores realmente generados, por ejemplo, en conceptos como cesantías, intereses de cesantías y demás que la empresa deude con el empleado. Y pues es importante resaltar que las provisiones laborales no se pueden colocar por ejemplo, una declaración. En la declaración simplemente se colocan los valores reales generados, más no podemos colocar provisiones. Por ello es que lo que son provisiones, pasivos estimados y demás no son considerados como tales deudas.